Y el día de hoy tenemos el privilegio de regresar a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 hasta el 11:1. Primera de Corintios 10, 14 al 11:1. Esto es parte de nuestra exposición versículo a versículo de Primera de Corintios. Hemos titulado el sermón de hoy, Cuidado con tu libertad en Cristo. Cuidado con tu libertad en Cristo. Un comentarista de apellido Tisselton escribió algo que nos ayuda a ser cuidadosos al disfrutar de nuestra libertad en Cristo. Escucha con atención. Cuando vas a tomar una decisión en el área de libertad cristiana, debes considerar cómo puede afectar tu decisión a otros, a cristianos y a no cristianos. Debes pensar en que puedes disfrutar de algo sin pecar, pero si disfrutas de eso, aunque no sea pecado, quizás podría llevar a otros a conclusiones equivocadas acerca de ti, aunque no estás pecando, y aunque estés buscando honrar a Dios de todo corazón. Por ejemplo, ¿debes comprar un auto caro? ¿Debes comprar una casa grande? ¿Debes gastar mucho dinero en ropa u otras cosas? ¿Debes ir a ciertos lugares? ¿Debes tomar ciertas bebidas o estar con ciertas personas? Por un lado, tienes libertad de hacerlo. Lo puedes hacer. Lo que otros piensen no es la última palabra. Pero por otro lado, piensa en cómo esa decisión podría afectar a otros. Estos son asuntos importantes. Estos son asuntos que vemos en 1 Corintios 10, 1 al 11, 1. Y esto nos lleva de regreso a la segunda parte de nuestro estudio de 1 Corintios 10, 1 a 11, 1. Recordarán que en nuestro último estudio dijimos que estudiaremos esta sección en 3 partes, pero lo vamos a hacer en 2 si el Señor permite, porque pensamos que nos puede ayudar a entenderlo y aplicarlo con mayor claridad. Ahora, recordemos que a partir de 1 Corintios 10, 14, Pablo les dio varios mandatos a los corintios para concluir esta sección de la libertad en Cristo que comenzó desde el capítulo 8 y termina en el capítulo 11, versículo 1. Y el día de hoy, aquí en 1 Corintios 10, 14 hasta el 11, 1, nos vamos a concentrar en 8 principios que te ayudan a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo. 8 principios que te ayudan a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo. Aquí empezamos con el primer principio de 8. Primer principio de 8 que te ayuda a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo es este. Huye de la idolatría. Huye de la idolatría. Esto lo vemos aquí en 1 Corintios 10, versículo 14 al 22. Vayamos a 1 Corintios 10, 14. Dice aquí el texto, por tanto, amados míos, huid. Aquí hay un imperativo, un mandato. Huid de la idolatría. Observen aquí en 1 Corintios 10, 14, por tanto. ¿Por qué dice aquí por tanto? Porque esto se desprende del versículo anterior, del versículo 13. Y la idea es esta. Debido a que Dios refrena la fuerza de la tentación, como lo vemos en el versículo 13, ellos debían alejarse de la idolatría lo más rápido posible. Esa es la idea del versículo 14. Pero observen aquí el amor de Pablo, incluso en una sección de exhortación, hablando de un tema tan importante como lo es el uso de la libertad en Cristo. A pesar del egoísmo de los corintios, a pesar de tanto pecado que había en ellos, a pesar de lo mal que estaban en cómo estaban ejerciendo su libertad en Cristo, vean el amor de Pablo al decirles en el versículo 14, amados míos, un recordatorio de ese amor que nos debe caracterizar como creyentes, aun cuando estamos exhortando a otros creyentes, cuando están esos creyentes pecando. Entonces, Pablo les dijo, versículo 14,
Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y continúa en el versículo 15. Como a sensatos, quiere decir, como a prudentes, como a sabios, os hablo. Y aquí viene otro imperativo, versículo 15. Juzgad, es un mandato. Quiere decir, juzguen, consideren y concluyen el 15, vosotros lo que digo. La idea aquí en el versículo 15 es que los corintios tenían la obligación, estaban bajo el imperativo de usar sentido común para analizar lo que Pablo les dijo. ¿Qué era lo que debían analizar? Aquí viene, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos. ¿Qué quiere decir esto? Parece que esta frase se refiere a una costumbre que tenían los corintios de bendecir la copa antes de pasarla cuando celebraban la mesa del Señor o la cena del Señor. Y observe de nuevo el versículo 16, le sigue diciendo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, o se puede traducir, no es la participación de la sangre de Cristo. De nuevo, aquí está hablando del momento en el que celebraban la cena del Señor, la mesa del Señor como congregación. Y continúa versículo 16. El pan que partimos no es la comunión o la participación del cuerpo de Cristo. La idea sería aquí en el versículo 16, que al participar de la cena del Señor, se identificaban con Cristo en su muerte y reflejaban la unidad que ellos tenían en Cristo. Y observen que él explicó esto con más detalle en el versículo 17. Siendo, o mejor, del griego, debido a que es uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En otras palabras, la cena del Señor refleja y refuerza la unidad que tenemos en Cristo. Aquí también vemos la participación, la identificación que ilustraron los sacerdotes y los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos eso? Porque así lo dijo Pablo en el versículo 18. Observen 1 Corintios 10, 18. Mirad, otro imperativo. Significa procesen la información al pensar, asimilen la información al pensar. Observen en qué. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Esto significa, piensen en cómo fue con Israel en el Antiguo Testamento. Y específicamente observen en qué. Versículo 18. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. La idea aquí es que al ofrecer sacrificios en el altar del holocausto y comer de esos sacrificios en el Antiguo Testamento, los sacerdotes participaron de la realidad o influencia de lo que representaba el altar, como dijo alguien. Y ahora observen cómo aplicó esto Pablo, versículo 19. ¿Qué digo? La idea aquí en el griego es, quiero decir o ¿qué significa lo que estoy diciendo? Observen, hermanos, aquí como comentario al margen cómo Pablo quiso ser lo más claro posible, explicando la palabra de Dios, aplicándosela, pero buscando ser claro, y cómo los llamó, versículo 18, a procesar la información, y como ya vimos en el versículo 15, a ser prudentes, a usar sentido común para analizar. Esto lo decimos como un comentario al margen porque no es el punto central del texto, pero esto nos ayuda a entender, nos ayuda a ver la prioridad de que cuando explicamos, predicamos, enseñamos la palabra de Dios, busquemos ser claros, busquemos que la gente entienda la palabra de Dios para poderla aplicar a su vida. Y tú, como alguien que esté estudiando la palabra de Dios, como cristiano en general, que veas la función que tiene la mente que Dios te ha dado conforme estudias la palabra de Dios. No es que estudias la palabra de Dios para buscar un sentimiento, una emoción y decir, siento en este momento a Dios. No, estudias la palabra de Dios, versículo 18, para procesar la información, para analizar con la meta de entender
la palabra y aplicarla a tu vida. Ahora, observen aquí, entonces, cómo aplicó Pablo esto. Versículo 19. ¿Qué digo? ¿Qué significa lo que estoy diciendo de nuevo? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los ídolos, como lo explicó un escritor, representan algo demoníaco, de tal manera que un sacrificio a un ídolo es un sacrificio a demonios. Esto no es nada nuevo. Esta relación entre los ídolos y los demonios la vemos desde el Antiguo Testamento, como en Deuteronomio 32, 16 al 21. Entonces, aquí en 1 Corintios 10, 20, Pablo les dijo a los corintios que no participaran, que no se unieran a los demonios al participar en sacrificios a ídolos. Esto incluye que no se colocaran bajo la influencia de demonios al participar de la adoración a ídolos. Una pregunta para ti. ¿Cómo te pueden influenciar los demonios? Mediante ideas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque 1 Timoteo 4, 1 al 5, entre otros pasajes, lo indica. Tú te colocas bajo la influencia de demonios cuando te colocas bajo ideas no bíblicas, enseñanzas no bíblicas, filosofías, doctrinas no bíblicas, y debemos evitar eso. Dirás tú, bueno, pero voy a la escuela y tengo que estudiar y tengo que escuchar ideas no bíblicas, por ejemplo, de la evolución o el Big Bang o ideología en pro de transgénero y muchas otras ideas no bíblicas. Me estoy colocando bajo influencia de demonios, ¿no es cierto? Bueno, se entiende que en esa situación lo estás haciendo porque es parte quizás de tu carrera, de tu preparación, pero la idea aquí en términos de implicación práctica podría ser: no busques hacerlo de manera deliberada, no busques hacerlo de tal manera que cuando tienes la opción de evitarlo, no lo evitas, sino que lo buscas. Y tienes que estar muy alerta a esto. De nuevo, esta podría ser una implicación práctica. No es la misma situación en la que vivimos hoy día que la que vivían los corintios. Sí, hay ciertas limitaciones en la aplicación, pero esta podría ser quizás una aplicación de este principio. Pero observen el versículo 21. Dice aquí en 1 Corintios 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué significa esto? Como alguien lo explicó, beber la copa de alguien era visto como una manera o medio de entrar en una relación con esa persona. Y al entrar en una relación con esa persona en esa época, esa relación era permanente, para bien o para mal, como lo vemos en el Salmo 16, 4 y 5. Entonces, en el versículo 21, Pablo les dijo a los corintios que no podían participar de la cena del Señor y de la comida que era parte de la adoración a los demonios. Y el punto aquí no era la comida o la bebida, sino a quién se adoraba en esas comidas. No era posible que ellos participaran en el memorial que represente el pacto que tenemos con el Señor. No era posible que ellos participaran de la cena del Señor en ese memorial que representa el pacto que tenemos con el Señor, ese pacto que demuestra, escucha, lealtad exclusiva al Señor, como dijo alguien, y al mismo tiempo que participaran de prácticas idólatras. No era coherente, no era posible que por un lado estaban celebrando la cena del Señor y por otro lado iban a un templo a adorar ídolos. No era posible. En el versículo 22 nos presenta dos preguntas. Primera pregunta: ¿o provocaremos a celos al Señor? Respuesta: por supuesto que no. ¿Qué es esto de provocar a celos al Señor? De provocar al Señor a celos mediante la idolatría.
Obviamente no son celos pecaminosos como los que nosotros podemos tener pecando, sino que los celos de Dios, como lo dice un libro de teología, se refiere a su protección celosa de todo lo que le pertenece. Y con esta pregunta Pablo confrontó a los corintios cómo era posible que estuvieran por un lado celebrando su pacto de lealtad absoluta con el Señor y por otro lado acudiendo a una ceremonia de adoración a ídolos. Y Pablo les dice, versículo 22, ¿provocaremos a celos al Señor? Por supuesto que no. Y observen la pregunta final en el versículo 22. ¿Somos más fuertes que Él? Respuesta, por supuesto que no. Nadie es más fuerte que Dios en toda la creación, en todo el universo. Y la idea parece ser esta. Si ustedes, corintios, no huyen de la idolatría, se exponen al juicio de Dios. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Ya lo dijimos, hay ciertas limitaciones porque lo más probable es que en la actualidad a ti no te urge correr a postrarte ante una imagen, una estatua, a orarle. Probablemente no es idéntica tu situación a la de los corintios. No es que participas de la cena del Señor y saliendo te vas a un edificio de una iglesia católica a orarle a un ídolo, a una estatua. Es probable que alguno todavía se vea tentado en esta área, pero lo más probable es que la mayoría no se vea tentado en esta área. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Creemos que por lo menos de dos maneras. Una, la más directa, obvio, no adores a ídolos, no vayas a orarle a una estatua. Pero dos, la más sutil, y probablemente este es un área de mayor tentación para la mayoría de nosotros. Y la más sutil es esta. Recuerda que un ídolo es cualquier cosa que colocas antes de Dios. Esto lo vemos en Colosenses 3:5. Un ídolo es cualquier cosa que colocas antes de Dios. Colosenses 3:5 es uno de varios textos a lo largo de la Biblia que enseñan esta verdad. ¿Qué puedes colocar antes de Dios que sea un ídolo? El dinero, vivir para el dinero antes que Dios, tu cuerpo, vivir para tu cuerpo antes que Dios, incluso la familia. Cuando vives para tu familia antes que Dios, estás pecando de idolatría. O quizás un deporte, o quizás el trabajo, la ropa, una casa, tus deseos. De nuevo, no puedes vivir para algo o alguien más antes que vivir para Dios. Y al mismo tiempo, dices que adoras al Señor Jesucristo y que vives para Él. Eso es vivir como los corintios. No puedes hacer eso. No puedes vivir para algo o alguien antes que vivir para Dios y al mismo tiempo decir que adoras al Señor Jesucristo y vives para Él. No. El Señor demanda lealtad absoluta. Lo acabamos de ver aquí en 1 Corintios 10:22. No puedes provocarlo a celos. No eres más fuerte que Él. Si tú dices que vives para el Señor Jesucristo, pero en realidad estás en algún punto diciendo que vives para Él, pero colocando algo o a alguien antes que a Él, entonces lo provocas a celos y te expones a su juicio. Esa es una aplicación de 1 Corintios 10:22. El Señor demanda lealtad absoluta. El Señor nos manda amarlo con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Observen un segundo principio de 8, y los que vienen son más breves. Segundo principio de 8 que te ayuda a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo. Aquí viene, escucha, haz lo que te ayuda a ser más obediente a Dios. Haz lo que te ayuda a ser más obediente a Dios. Esto lo vemos en el versículo 23. Aquí en 1 Corintios 10:23, Pablo repitió el mismo principio que ya había escrito en 1 Corintios 6:12. Y esto es lo que dijo, versículo 23. Todo me es lícito, o se puede traducir, todo me es permitido, todo me es autorizado. ¿Cómo que todo? Bueno, como lo explicamos en 1 Corintios 6:12, parece que este era un dicho que usaban en Corinto para justificar la fornicación. Y aquí en 1 Corintios 10, parece que también usaban este dicho
para justificar su participación en la adoración a ídolos. Pero al citar esto, Pablo habría implicado que todo lo que no sea pecaminoso le es permitido al cristiano. Observen de nuevo el versículo 23. Todo me es lícito, todo lo que no es pecado me es permitido, pero no todo conviene o no todo es útil o no todo es de beneficio, se puede traducir. Y observen cómo concluye el versículo 23. Todo me es lícito, de nuevo, todo me es permitido, todo me es autorizado siempre y cuando no sea pecado, pero no todo edifica. ¿Qué significa eso? No todo escucha te ayuda a ser más obediente al Señor. Sí, puedes hacer muchas cosas que no son pecado, pero reconoce que algunas de ellas no te benefician ni te ayudan a ser más obediente a Dios. Y como lo vemos en este pasaje, tampoco ayudan a otros hermanos a ser más obedientes a Dios. Tercer principio de 8, versículo 24. Aquí viene un tercer principio que te ayuda a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo, y es este. Busque el bienestar de otros, no el tuyo. Busque el bienestar de otros, no el tuyo. Versículo 24. Ninguno busque otro imperativo, un mandato. Ninguno busque significa ninguno se esfuerce por cumplir su deseo personal, es la idea. Ninguno se esfuerce por cumplir su deseo personal, y concluye el versículo 24, sino el del otro. Esto de nuevo confrontaba la tendencia egoísta de los corintios que ya vimos en los capítulos 3 y 8. Aquí tenemos otro principio clave que regula la libertad cristiana. Debes ejercer tu libertad cristiana pensando en el bienestar de otros, no en el tuyo. Y también debes pensar en el bienestar del incrédulo dentro de parámetros bíblicos, como lo explicaremos en los versículos 27 y 33. Observen un cuarto principio de 8 en los versículos 25 y 26. Un cuarto principio que te ayuda a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo. Disfruta de lo que Dios ha creado. Disfruta de lo que Dios ha creado. Este es uno de esos principios que nos gusta oír. Versículos 25 y 26 lo explica. Observen. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, un imperativo. Aquí tienen uno de esos mandatos que nos encanta escuchar, especialmente a los que les gusta la carne. Escuchen esto. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué significa esto? Que no preguntaran de dónde había salido la carne para que no se sintieran culpables en caso de que hubiera sido carne sacrificada a los ídolos. Esto significa que la carne había sido ofrecida a los ídolos fuera de la adoración a los ídolos, y ya en la carnicería no tenía problema, porque ya no la comían, escucha, en un contexto de adoración a los ídolos. Y también podría indicar que no toda la carne que vendían en la carnicería habría sido ofrecida a los ídolos. Y como dijo un escritor, Dios no les había mandado que fueran inspectores de carnicería. Ahora, ¿por qué le dijo Pablo a los corintios que debían comer de todo lo que se vendía en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia? Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta es una cita del Salmo 24:1. Es una hermosa verdad. Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Y la idea es esta. Debido a que Dios es el creador y el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella, todo lo que Dios creó es bueno y podemos comer de todo y recibirlo con gratitud, como dice 1 de Timoteo 4:4. Y por esta razón, dijo Pablo aquí, come todo producto de la carnicería. Disfruta de tu chorizo, de tu bistec, de tu
cerdo, tus taquitos al pastor, suadero, lo que gustes. Entonces podremos preguntar por qué razones que en el versículo 21 Pablo dijo que no podían participar de la comida ofrecida a los ídolos. Porque, mucha atención, no debían comer comida ofrecida a ídolos en una situación en la que estaban adorando a ídolos como una ceremonia idólatra quizás. Pero sí podían comer ese alimento que se había ofrecido a los ídolos y después lo vendían en la carnicería, lo compraban en la carnicería, podían comer de él porque ya estaba fuera de un ambiente idólatra y de esta manera, escucha, no darían la impresión a nadie de que ellos apoyaban la idolatría y no tenían que preguntar de dónde venía la carne. Entonces, puedes disfrutar de la creación de Dios sin problema. Esto nos recuerda que hoy día no hay restricciones alimenticias. No estamos bajo la ley, no estamos bajo el pacto mosaico antes de la cruz, y tampoco somos Israel como nación en la época de la ley. Puedes comer hoy de cualquier tipo de alimento. Observen un quinto principio de 8, versículos 27 al 30. Un quinto principio que te ayuda a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo es: evita ofender a un incrédulo. Evita ofender a un incrédulo. Observen el versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, observen aquí, no lo prohibió ni lo mandó, lo dejó al gusto de ellos. Entonces les dijo, versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. Este es un presente imperativo, otro mandato. Que si una práctica el comer de todo, concluye en el 27, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Hermanos, aquí hay otro mandato que nos gusta escuchar. El versículo 27 dice, come de todo lo que te den cuando te inviten a comer. La idea del versículo 27 es que los corintios podían ir a comer con un incrédulo que los invitara. Por lo que vemos en el versículo 21, parece que era en su casa. En esa época, como en la nuestra, comer con otras personas era parte de fomentar relaciones. Si los invitaba a comer un incrédulo y ellos querían ir, debían comer de todo lo que les dieran, pero observen al final del versículo 27, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué significa esta frase? Igual que en el versículo 25, no debían preguntar de dónde salió la carne, no fuera a ser que el anfitrión la compró después de que la ofrecieron a los ídolos, y se iba a sentir mal el invitado creyente y el anfitrión incrédulo, probablemente también se iba a sentir incómodo si le preguntaban. Este es un gran recordatorio de que no debemos aislarnos de los incrédulos y tampoco sentirnos obligados a convivir con ellos. Si nos invitan a comer o a convivir, podemos ir. Podemos convivir con ellos, recuerda, con la meta de evangelizarlos, como lo vemos a lo largo de este texto. Pero recuérdalo, en el momento en el que una relación con un incrédulo deja de tener un impacto evangelístico en el incrédulo, el consejo es que dejes esa relación. ¿Por qué? Porque no se va a quedar ahí, sino que tu vida espiritual se va a debilitar e incluso puede ser tentado y hasta pecar, como lo vemos ilustrado en 2 de Timoteo 2:22. Esto es algo importante. Y aquí viene una situación hipotética, poco probable, pero Pablo la presentó para presentar una lección. Aquí en 1 Corintios 10, 28 al 30, en particular la última parte del versículo 29 y el 30, son versículos muy difíciles de interpretar. Pero vamos a presentar la interpretación que pensamos que encaja de manera más natural con el versículo 27 que acabamos de ver. Aquí vamos. Ven el versículo 28. Mas si alguien, ¿quién es el alguien aquí? Por el versículo 27 parece que este es un incrédulo. Entonces, el versículo 28 dice, mas si alguien
Probablemente un incrédulo os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, un imperativo, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esa última frase en el 28 no está en los mejores manuscritos. Y continúa, versículo 29, observen, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Una pausa ahí. ¿Qué significa esto? Como el incrédulo sí creía en los ídolos y le decía a su invitado cristiano que iban a comer lo que había sido sacrificado a los ídolos, si el cristiano invitado comía de ese alimento, el incrédulo, el anfitrión incrédulo, podría pensar que el cristiano también creía en los ídolos igual que el incrédulo. Por esta razón, Pablo dijo en el versículo 29, si un incrédulo te dice que lo que estás a punto de comer fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Y en los versículos 29 y 30 concluye esta situación. Al final del 29, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y en el 30, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado? O se puede traducir calumniado por aquello de que doy gracias. En otras palabras, escucha, no uses tu libertad, Pablo le dijo a los corintios, no uses tu libertad al comer del alimento que te dijeron que era para los ídolos, para que no digan cosas falsas de ti, aunque tú das gracias sinceramente y estás disfrutando de tu libertad. ¿Cómo aplicamos esto? Como lo dijo de nuevo el comentarista de apellido Tisselton, escucha, usa tu libertad de tal manera que cause el menor daño posible para mostrar amor y respeto hacia cristianos e incrédulos, y de esta manera vas a estar usando tu libertad, escucha, para ayudar y servir el Evangelio. Repetimos esto. Usa tu libertad en Cristo de tal manera que cause el menor daño posible para mostrar amor y respeto hacia cristianos incrédulos, y de esta manera estás usando tu libertad para ayudar y servir el Evangelio. Pero si haces lo que tú quieres sin considerar a otros, estás actuando como antes eras de ser cristiano. Piénsalo. Cuando tú haces lo que quieres y dices, yo tengo mi libertad, puedo hacer esto, esto no es pecado, y no piensas en cómo usar tu libertad de esa manera puede afectar a otros, estás actuando como eras antes de ser cristiano. Porque antes de ser cristiano hacías lo que querías, ¿no es cierto? No te importaban los demás, porque vivías para ti, eras esclavo de tus deseos personales. Observen un sexto principio, versículo 31. Aquí llegamos a uno de los versículos mejor conocidos en Primera de Corintios y en toda la Biblia realmente, pero véanlo en contexto. Y este es un recordatorio de la importancia de entender un versículo en referencia a los versículos que vienen antes y después para entenderlo y aplicarlo correctamente. Observen aquí en Primera de Corintios 10:31 un sexto principio de 8 que te ayuda a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo. Busca la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios. Vean este texto tan hermoso. 1 Corintios 10:31. Si pues, o se puede traducir por lo tanto o entonces, aquí llegamos a la conclusión de la sección de la libertad en Cristo. Vean el texto, versículo 31. Si pues coméis o bebéis. Por los versículos anteriores, esta frase coméis o bebéis se refiere a la comida y bebida que tenía que ver con ídolos. Y Pablo dijo entonces, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa
hacedlo, otro imperativo, un mandato, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Hacer todo para agradar a Dios. Hacer todo para la gloria de Dios significa hacer todo para agradar a Dios. Los corintios debían ejercer su libertad en Cristo al agradar a Dios. Aunque podían hacer cosas que no eran pecado, como lo vimos en el versículo 23, solo podían hacerlas si agradaba a Dios. Y observen aquí, hermanos, que es todo, no algunas áreas de nuestra vida. Todo lo que hagas, debes hacerlo para agradar a Dios. Y de nuevo, aquí, en el contexto, esto incluye la libertad en Cristo. Esto significa entonces que debes ejercer tu libertad en Cristo, debes disfrutar de tu libertad en Cristo para agradar a Dios, no para agradarte a ti. Qué verdad tan importante. Observen un séptimo principio. Este es el penúltimo. En el versículo 32 y 33 encontramos un séptimo principio de 8 que te ayuda a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo. Aquí viene, contribuye a la salvación del incrédulo. Conforme ejerces tu libertad en Cristo, ten cuidado en que al usarla contribuyas a la salvación del incrédulo. No porque la salvación es por obras, obvio, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Efesios 2, 8 y 9. Por supuesto que no. Pero al decir que tu libertad en Cristo debe contribuir a la salvación del incrédulo, quiere decir que hagas todo lo que está de tu parte para apuntarlo al Evangelio, para que cree en el Señor, aunque de nuevo es solo la obra de Dios. Pero desde el punto de vista de tu responsabilidad en el uso de tu libertad en Cristo, debes tener cuidado en que el uso de tu libertad en Cristo contribuya a la salvación del incrédulo. Véanlo en el versículo 32. Primera de Corintios 10, 32. No seáis tropiezo. Otro imperativo. Este es un mandato. ¿Qué significa aquí no seáis tropiezo? No lleves a otros a pecar por tu manera de vivir. Esto es serio. No lleves a otros a pecar por tu manera de vivir. Y observen en particular a quién. Versículo 32. No seas tropiezo. No lleves a otros a pecar por tu manera de vivir. Versículo 32. Ni a judíos ni a gentiles. Esto es, no lleves a otros a pecar por tu manera de vivir. No lleves a judíos incrédulos ni a gentiles incrédulos a pecar por tu manera de vivir. En otras palabras, no hagas nada que estorbe el evangelismo de los incrédulos. Y aquí observen a quién incluyó al final del 32. Ni a la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Los cristianos. Esto lo vimos en 1 Corintios 1:2. Entonces, aquí en el versículo 32, Pablo les dio un mandato a los corintios que es un mandato también para ti. Escucha. No, vamos a decirlo así, que tu manera de vivir no lleve a pecar a incrédulos ni a cristianos. Que tu manera de vivir no estorbe el evangelismo de los incrédulos ni contribuya a que cristianos pequen por la manera en la que usas tu libertad en Cristo. Lo decimos de otra manera. Que la manera en la que usas tu libertad en Cristo no estorbe el evangelismo ni contribuya a que otros cristianos pequen. De nuevo, esto es pensar en agradar a Dios, como lo vemos en el versículo 31. Esto es pensar en servir a otros, en ayudarles a obedecer si son cristianos y en apuntarlos al evangelio si son incrédulos. En resumen, esto es pensar en Dios y en otros antes que en ti. De nuevo, esta era una actitud en la que estaban pecando los cristianos en Corinto. Lo vimos en 1 Corintios 3 de nuevo. No debemos actuar así. Y esa es nuestra tendencia muchas veces cuando se nos dice, esto no es pecado.
Puedes hacerlo, sí tienes libertad, pero no seamos egoístas. No debemos pensar, bueno, como no es pecado, lo voy a hacer. Bueno, Dios me dio la libertad. Sí te dio la libertad, pero cuidado con el uso de tu libertad. No seas egoísta en el uso de tu libertad. Piensa en cómo el uso de tu libertad puede afectar a incrédulos y a creyentes. Y usa tu libertad de tal manera que, recuerda, aunque puedes hacer algo, aunque no es pecado hacer eso, si hacer eso contribuye a que otro cristiano peque, o hacer eso hace que un incrédulo no quiera ir al Evangelio, entonces no lo hagas. Observen cómo concluyó este punto en el versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, propósito para que sean salvos. Este versículo es bastante claro. Es un resumen de lo que vimos en 1 Corintios 9, 19 al 23. Y aquí en 1 Corintios 10, 33, Pablo dijo, escucha, en el área de la libertad cristiana, Pablo dijo, yo no busco mi beneficio, sino el de otros para contribuir a la salvación del incrédulo. Hace años me acuerdo que un incrédulo comentaba lo incómodo que se sentía porque conocía a alguien que decía ser cristiano y estaban en un club y esta persona que se decía ser cristiana tomaba sus copas junto con otros incrédulos y por lo menos a los ojos de este incrédulo parecía que este cristiano actuaba como el resto de los incrédulos. Allí en las pláticas con su bebida alcohólica se sentía incómodo. Bueno, si ese cristiano que estaba tomando con otros incrédulos una bebida alcohólica no se estaba emborrachando, no estaba pecando, pero a los ojos de ese incrédulo, el hecho de que ese creyente tomando una copa con otros incrédulos estuviera haciéndolo, ese incrédulo se sentía mal, se sentía incómodo, le parecía que se veía como el resto, que no había diferencia. Y esto es lo que Pablo evitó. Eso es lo que debemos evitar. No buscar nuestro beneficio. Escucha, aún en el caso de esa ilustración, que fue un caso de la vida real, por así decirlo, fue una realidad, aun cuando ese hermano que estaba tomándose esa copa con esos incrédulos realmente quería evangelizarlos, lo estaba haciendo de corazón, como lo hemos dicho a lo largo del estudio, y en particular al principio, ese incrédulo, ese creyente, perdón, tomándose esa copa con esos incrédulos, debía abstenerse de usar de su libertad de esa manera, porque estaba estorbando el evangelio, estaba tropezando, estaba contribuyendo a que ese incrédulo que lo veía y que sabía que era cristiano, se sintiera incómodo y no quisiera acercarse al evangelio. Entonces, no busques tu beneficio, aunque no sea pecado algo. Si eso afecta el evangelismo, si eso contribuye a que un cristiano peque, no lo hagas. Llegamos finalmente al principio número 8. Y este en un sentido resume todos. Principio número 8, aquí en 1 Corintios 11:1, un texto de nuevo hermoso que probablemente algunos de ustedes se saben de memoria, pero véanlo aquí en relación con los versículos que vienen antes y después. Aquí encontramos el principio número 8 que te ayuda a ser cuidadoso en el uso de tu libertad en Cristo. Aquí está en 1 Corintios 11:1. Usa tu libertad en Cristo al imitar a Cristo. Usa tu libertad en Cristo al imitar a Cristo. Aquí viene la conclusión. Recuerden, esta es la conclusión de todo lo que Pablo dijo desde 1 Corintios 8:1, todo el capítulo 8, 9, el 10, toda esta sección que trata de la libertad cristiana. Aquí viene la conclusión. 1 Corintios 11:1. Sed, otro imperativo. Este es un mandato. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Qué texto! Aquí, 1 Corintios 11:1 muestra cómo aplicar la libertad cristiana. ¿Cómo aplicamos todo lo que hemos visto en los capítulos 8, 9, 10
Vean nada más la sabiduría de Dios en una frase. ¿Cómo imita a Cristo? En el 11.1 él dijo que imitaba a Cristo. En otras palabras, Cristo no buscó su beneficio, sino que se sacrificó para salvar al pecador, como lo vimos en los capítulos 1, 2 y 3. Cristo crucificado. Alguno dirá, oye, pero ¿cómo es que Pablo aquí en el 11.1 se atrevió a decir ser imitadores de mí así como yo de Cristo? ¿Esto no se oye arrogante? Bueno, podría escucharse inicialmente como algo arrogante cuando Pablo dijo, imítenme a mí, pero no es arrogante. ¿Por qué? Porque dijo de nuevo en el 11.1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no fue arrogante al decir, imítenme a mí, porque él estaba imitando a Cristo y él quería que los corintios imitaran a Cristo. Él los estaba, escucha, apuntando a Cristo, no a sí mismo. Hubiera sido arrogante si hubiera dicho, imítenme a mí, buscando buscando arrastrar discípulos tras sí, buscando que hubiera un grupo de personas que lo siguieran a él, como Pablo advirtió en Hechos 20, que no debían hacerlo los efesios. No, pero Pablo no estaba buscando tener su club de fans, de admiradores. Él quería que lo imitaran a él porque él estaba imitando a Cristo. Y los corintios necesitaban imitar a Cristo, no a Pablo, en el sentido de que Pablo estaba imitando a Cristo. Entonces, 1 Corintios 11.1 nos manda a imitar a Pablo, así como él imitó a Cristo, al buscar agradar a todos, como lo vimos en el 10:33, sin buscar nuestro beneficio, para contribuir a la salvación del incrédulo y a la edificación del cristiano. ¿Estás usando tu libertad en Cristo como debes? Responde estos 8 principios que acabamos de ver en forma de pregunta. Escucha. 1. ¿Estás huyendo de los ídolos? ¿Estás haciendo lo que puedas por evitar vivir para algo o alguien antes que Dios? 2. ¿Estás haciendo lo que te ayuda a ser más obediente a Dios? 3. ¿Estás buscando el bienestar de otros, no el tuyo? 4. ¿Estás disfrutando de lo que Dios ha creado? 5. ¿Estás evitando ofender al incrédulo? 6. ¿Estás buscando la gloria de Dios? 7. ¿Estás contribuyendo a la salvación del incrédulo? Y en resumen, número 8, al usar tu libertad en Cristo, ¿estás imitando a Cristo? Hace muchos años atrás, un predicador contó una historia de un hotel muy sencillo en Inglaterra. En este hotel se quedaba gente que no tenía mucho dinero para pagar. Y en este hotel vivió una joven que era una prostituta. Y por poco dinero, esta joven prostituta estaba disponible para todos los hombres que se quedaban en ese hotel. Un día vino un hombre a quedarse en este hotel. Y este hombre era diferente del resto de los huéspedes, porque era un hombre amable, compasivo, que mostraba todas las virtudes en las que uno piensa cuando piensa en el Señor Jesucristo. Todos los que estaban en ese hotel se dieron cuenta de su amabilidad. Y este hombre trató a esta prostituta como nadie antes la había tratado en su vida. Él la trató con consideración, con amabilidad, con respeto, al punto de que ella llegó a respetar mucho a este hombre. Él era un hombre mayor que ella. Pero llegó el día en que este hombre tuvo que irse y preparó sus cosas para dejar el hotel, y cuando se preparaba para dejar el hotel fue a la planta baja y la prostituta joven estaba ahí. Y ella estaba enojada porque este hombre se iba. Y con su inglés de una mujer de clase baja, le preguntó al hombre, ¿es usted él? En otras palabras, ¿es usted el Señor Jesucristo? Ella le preguntó esto porque de lo que ella sabía del Señor Jesucristo, ese hombre actuaba como el Señor Jesucristo. Que vivamos de tal manera
que usemos nuestra libertad de Cristo, que usemos nuestra libertad en Cristo con tal cuidado, que nuestra vida les recuerde a los que nos ven del Señor Jesucristo. Oremos para terminar. Bendito Señor, qué hermoso texto. Gracias por la claridad de este texto, por ayudarnos en esta área que muchas veces la vemos como algo vago, algo difícil de entender y aplicar, el área de la libertad cristiana. Pero gracias, Señor, porque como lo vemos en este texto, por tu gracia no es difícil. Pedimos tu sabiduría para aplicar estas verdades. Gracias, Señor, porque nos das estos principios. Oramos que seamos como Pablo, quien dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Usa tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu para que podamos darnos cuenta en dónde estamos usando mal nuestra libertad en Cristo. Y danos sabiduría, Padre, para aplicar estos principios, para contribuir al evangelismo del incrédulo y el fortalecimiento de tu iglesia. Y te damos la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor quiere, con nuestro pastor Toño de regreso a Isaías. Y si el Señor permite, en 2 semanas, continuamos con 1 Corintios 11:2, entrando a un pasaje muy importante de la ideología de género, que confronta más bien la ideología de género, hablando de las distinciones entre los géneros como el Señor lo ha definido en su palabra. Que Dios los bendiga.